recalcar que nosotros vamos a seguir con nuestra tarea y con nuestra actividad, no nos vamos a dejar amedrentar y tenemos la obligación y el compromiso con quienes nos votaron y con toda la ciudadanía de decir aquello que creemos que es incorrecto o denunciar aquello que debemos denunciar. Más allá de esto, como ustedes saben, tengo la obligación de vindicar mi nombre, es una cuestión por un lado moral y de conciencia, también es una cuestión, la Carta Orgánica establece que los funcionarios electos tenemos la obligación de vindicar nuestro nombre. He enviado en el día de hoy a primera hora una carta documento dirigida al intendente Genuso, en donde solicito se retracte por sus dichos, que son injuriantes, que son difamatorios. Debo decir que evidentemente los dichos de la máxima autoridad de la ciudad, que como he mencionado, constituye una mentira, porque el intendente conoce el expediente del Tribunal de Contralor, hay un sumario que establece que los fondos específicos se usaron para el pago de gastos corrientes, específicamente sueldos. Eso quiere decir que el dinero no salió de las arcas municipales. Hay una sentencia del Tribunal de Contralor que establece y que reitera los dichos del sumariante. Pero además, una cosa, ni el sumariante ni el Tribunal de Contralor además me mencionan a mí. Con lo cual el intendente sabía que estaba diciendo algo que era falso. Y esto, estos dichos, una cosa es, si se quiere, en la arena política, una frase, una expresión dura o hasta cuestionable. Y otra cosa es realizar una expresión como la que hizo el intendente, acusándome falsamente de un delito que no cometí. Entonces, esa es una ofensa. Bueno, quiero aclarar que en principio ha causado un daño que es irreparable, porque desde el punto de vista del buen nombre y del honor, el daño es irreparable. De cualquier manera, esta carta documento lo intima al intendente a que se retracte por los mismos medios públicos, ¿sí? De no hacerlo, continuaré con acciones civiles y penales. Entiendo que se trata como decía, de una calumnia, de una injuria, de una difamación totalmente intencional e infundada, que evidentemente, como les digo, a partir de la sentencia que es pública del Tribunal de Contralor, el intendente no tiene, forma de respaldar sus dichos. Considero que es, dentro de este contexto, una maniobra de persecución, de intentar silenciar. Debo decir y resaltar la importancia que tiene que una persona que tiene la suma del poder, es decir, el intendente tiene mayoría en el Tribunal de Contralor, mayoría automática en el Consejo y el Ejecutivo. Además, es el número 3 de la estructura provincial, que además gobierna la provincia. Entonces, que el intendente establezca una campaña de difamación, de persecución hacia un opositor político de una minoría, bueno, creo que es muy peligroso, es muy riesgoso, ¿sí? Llama la atención también algo que quería mencionar, que el día después de la denuncia que realizamos como bloque a Natacha Vázquez, muy bien documentada, con pruebas que son irrefutables, al otro día el intendente, ¿sí?, se haya realizado una suerte de conferencia de prensa a la salida de tribunales, hablando de un expediente que de por sí, entiendo en función del asesoramiento que he tenido de distintos abogados, es una causa que está reservada. A esa causa solo tienen acceso el fiscal y el juez. El intendente ha manifestado, ha hecho desde juicio de valor, como decir, evaluar el avance de la causa, hasta mencionar aspectos del expediente. Ha mencionado que yo he firmado cierta documentación, ha mencionado que él fue, separado de la causa, que fue desestimada su participación, ha mencionado que lo van a llamar a Gómez. O sea, ha dado detalles de un expediente a los que en teoría entendemos que él no podría haber accedido. Esto dentro del marco de lo que estoy planteando, de que es quien, tiene la suma del poder político en la ciudad, ¿sí?, quien además es el número 3 en la estructura provincial que gobierna la provincia. Bueno, es un dato que obviamente resulta muy preocupante. Es decir, porque obviamente no está en mí en absoluto realizar ningún tipo de cuestionamiento respecto a la justicia. Sí me preocupa, ¿sí?, que el intendente, ¿sí?, manifieste o intente algún tipo de intromisión o de manipulación de un expediente judicial. ¿El alcance de la carta documento cuál es, Natapov? ¿Qué es lo que señala puntualmente en el texto?
Lo que señala puntualmente la carta documento son los dichos injuriantes, difamatorios. Lo que señala es, digamos, se vuelca allí un extracto de la sentencia del Tribunal de Contralor, en donde claramente queda establecido en ese párrafo, digamos, el uso de los fondos específicos para realizar gastos corrientes. En esa carta documento habla del impacto de la afectación que me ha provocado a mí y a mi familia. Y en virtud de todo ello y de esas calumnias, lo intima a que se retracte. También menciona la carta documento lo que es una conducta del intendente. El intendente, desde que ha asumido, ha realizado sistemáticamente una campaña de descrédito hacia la gestión anterior. Insisto, una cosa es tener una opinión política, opinar o criticar una forma de administración, y otra cosa es el hostigamiento y la difamación. Y, digamos, considero que el intendente tiene una conducta que es sistemática, ¿sí? Que es de difamar, de desacreditar al que piensa distinto, de desacreditar a quienes expresan una voz discordante, o aún quienes hacen una denuncia dentro del marco de la ley y de la normativa. Entonces el intendente, que es la persona que más allá de las posturas partidarias debiera ser una voz de búsqueda de consenso, de búsqueda de paz social, de mesura, de coherencia, el intendente se muestra en estas situaciones violento, se muestra iracundo, se muestra destemplado, se muestra inclusive, diría, inestable psicológicamente. Pero más allá de eso, que bueno, son características a las cuales él tendrá que rendir cuentas, creo que, digamos, asignarle a un opositor político, ¿sí?, la culpa de un delito que no cometió y de la cual el intendente tiene toda la información para saber que ese delito al cual se refiere no es real, no es cierto, eso es inmoral. Y lo inmoral, digamos, es muy peligroso en manos de quienes detenta la jefatura del gobierno de la ciudad.